hacer reposo. Hay algunos con la muñequera, como vemos en la imagen del lado izquierdo, que todavía les permite mayor seguridad. Aquí utiliza en los dos miembros superiores, le genera mayor firmeza, y normalmente este ya es un dispositivo que utilizan los pacientes que tienen todavía más limitada la deambulación, entonces eso permite que haya mayor seguridad para el uso de este dispositivo. Como pueden ver en la parte, bueno, entonces, continuando con esos dispositivos. También, entonces aquí también nos da una característica importante, ¿no? Del uso de estos dispositivos, pues también debemos de considerar que el paciente no tenga algún problema en los miembros superiores, porque entonces, ¿de qué manera puede ejecutar esa fuerza o esa presión para el uso de estos dispositivos? Entonces, es importante que el paciente no tenga limitadas también los miembros superiores y con ello pues pueda mantener la deambulación con apoyo de ese tipo de dispositivos. Este también es utilizado con mayor frecuencia en aquellos pacientes que sufren de vértigo, ¿no? En la cual la estabilidad que les da el tener la base de los tubos de la andadera, pues genera mayor confianza. Por eso algunos traen el banco de reposo, porque si el paciente sufre de vértigo, ¿no? Entonces permite que él pueda descansar, recuperarse y continuar con la deambulación. Entonces son dispositivos que son utilizados con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. Obviamente también cuando presentan alguna lesión en sus miembros inferiores, pero es más que nada para dar firmeza y flexibilidad para la deambulación en adultos mayores. Profesor, una pregunta. ¿Cuánta distancia tiene que haber entre el, ¿cómo se llama? De las muletas y hacia el paciente? ¿En distancia del brazo o cómo? Ajá, ve que, bueno, al momento de apoyar el pie, se colocan las muletas a cuántos centímetros adelante del paciente. Bueno, la distancia entre la muleta y el paciente va a depender también del tipo de la muleta, ¿no? Cómo se encuentra ajustado. Para el caso de las muletas que son axilares, pues el extremo, va a depender, más o menos son 5 centímetros entre, o estoy mala, o estoy mal en tu pregunta. O sea, cuando tú das el paso, ¿qué tanta distancia hay entre la muleta y el pie del paciente? Ajá, o sea, es que ve que toma lo que son las empuñaduras. Bueno, es que no hemos hecho la práctica nosotros, pero nos preguntó la profesora cuánta distancia había de adelante hacia, bueno, del paciente hacia las muletas, cuánto teníamos que colocar las muletas, a qué distancia. Ajá, serían más o menos de 20 a 30 centímetros. Ah, Cuando ya utilizan bien la muleta y quieren caminar a pasos agigantados y que obviamente ya la extremidad está menos lesionada o permite mayor movilidad, ya es cuando dan el pasote hasta de más de 40 centímetros, ¿no? Pero lo recomendable es precisamente cuidar la columna vertebral. La presión que se ejerce, si es axilar, pues es todavía mayor, ¿no? Cuando es la muleta de antebrazo, como una de las imágenes que vimos antes, pues te permite mayor precisión, pero obviamente si el paciente tiene una lesión más pequeña, ¿no? Que permite moverse más o hay mayor movilidad. Pero si estamos hablando de una muleta axilar, no debemos rebasar los 30 centímetros del pie a la muleta. Eso va a permitir el equilibrio. De igual manera, ahorita que vemos mecánica corporal, ¿qué distancia deben de estar separados los pies para tener mayor estabilidad y que permita esa seguridad entre la separación de un miembro inferior con el otro? ¿Sale? Entonces, de máximo 30 centímetros separado la muleta al pie para generar pues mayor precisión y seguridad a la hora de dar el paso. gracias. De nada. Bueno, otro es la silla de ruedas.
Esta es una ayuda técnica. Todos estos dispositivos son considerados de ayuda técnica, ¿sale? Porque de alguna manera nos van a permitir o van a favorecer ese soporte técnico para la movilidad de los pacientes o la persona que lo utiliza. Pues es útil para aquellos pacientes que requieren mantener una bipedestación con ayudas técnicas. ¿Qué es la bipedestación? ¿Recuerdan? Que pueda pararse sobre sus dos pies, ¿no? Ok, muy bien. ¿No? Ya sea por debilidad muscular, tanto en uno o dos miembros, los dos miembros superiores, problemas cognitivos, si se dan cuenta aquí ya no únicamente se encuentra mermada la movilidad. Ya hablamos ya de otros signos como el problema cognitivo, cuando definitivamente hay restricción de la movilidad. Cuando hay poca movilidad o de plano nula movilidad, pues el paciente se encuentra postrado en cama, ¿no? Pero hay más restricciones de la movilidad, hay pérdida del control del movimiento voluntario. ¿A qué se referirá esto? Restricciones de pérdida de control del movimiento voluntario. Pues que ya no pueden tener control sobre los movimientos que quieren hacer, o sea, caminar o así, sino que Ok, a veces pueden caer. exacto. Entonces, si vemos que se encuentra afectado, hay otros factores que no solamente afectan al sistema musculoesquelético, pues obviamente son pacientes que aunque quisiéramos llevárnoslo en andador o en muleta, pues no va a ser de esa manera. Se encuentra afectado el sistema cognitivo, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar de este medio donde nosotros manejamos la rapidez o si el trayecto va a ser largo, corto, si vamos a ir en elevador, si va a ser por rampas, si va a ser por parte externa o interna dentro del hospital, o el traslado de al hospital, ¿no? Entonces, tenemos mayor amplitud para el uso de este dispositivo. Entonces, es todavía más seguro, es más cómodo, tanto para el paciente como para nosotros, porque no hay riesgo de caídas, ¿no? El paciente va sentado. Mientras el paciente vaya o la silla de ruedas esté firme y esté compacta en cuanto a los empaques de sus llantas, de los pedales y demás, pues no va a haber ningún problema. Entonces esto genera pues todavía mayor seguridad para el paciente y para nosotros o para la persona que lo asiste. Bueno, aquí al final de esta información nos dice, si la persona que lo usa tiene un déficit de fuerza o de movimiento voluntario en esas extremidades, pues va a requerir de mayor ayuda externa para desplazarse de la silla. Ya vieron, me imagino, el traslado de silla a silla, de silla a cama. ¿Ya lo hicieron también? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Aquí tuvieron algún problema, algún inconveniente? ¿Aplicaron su mecánica corporal? ¿Cuál es la posición que debían de tener ustedes? ¿Cuál era la posición o cuál era el apoyo por parte del paciente? Y ahorita vamos a ver esas características que no solamente preparamos al paciente, sino también nosotros preparamos el entorno donde vamos a trabajar con los pacientes. Ahorita lo vemos más adelante. De tal manera que no solamente él debe estar cómodo, también nosotros, y esa seguridad de nosotros, del entorno y del paciente, pues van a hacer que haya menor esfuerzo, menor trabajo, menor lesión, no solo para el paciente, sino también para nosotros. Y pues eso va a favorecer que se lleven a cabo todas las actividades que tengamos que realizar con la aplicación de la mecánica corporal. Entonces, ¿qué debemos de considerar para el uso de estos dispositivos? Pues bueno, la paciente debe estar sentada, dice, de modo que los glúteos queden en la parte más posterior posible de la silla para mantener la alineación correcta de la columna, y con esto pues evitamos y favorecemos problemas musculares o articulares. Los pies deben de estar apoyados en los reposapiés, al igual que los antebrazos en los reposabrazos, ¿no? Entonces aquí es importante, si hay pacientes que tienen incluso pérdida de la
sensibilidad de miembros inferiores, pues a veces ni va a sentir y vamos a llevar al paciente y sus piecitos van a ir arrastrando, ¿no?, por todo el pasillo. Entonces es importante colocar sus pies en el reposapiés, de tal manera que el paciente no lo vayamos a machucar con las llantitas o que su suero, su solución vaya dentro de la silla, que mi equipo de venoclisis no vaya arrastrando, que el paciente lleve cerrado el equipo para que no haya retorno, que sus brazos también vayan sobre el reposabrazos, que no vayan fuera, podemos lesionarlo con la llanta, puede tener los brazos abajo o él mismo quisiera agarrarse de las llantas y caminar, entonces habrá momentos en que el paciente a lo mejor lo quiera hacer, pero no se le permite. ¿Por qué? Por el riesgo que pudiera tener. Y si lo puede hacer, pues ya son pacientes que tienen mucho tiempo con el uso de este tipo de dispositivos y que obviamente ellos mismos se desplazan a donde quieran desplazarse. Son pacientes que ya tienen un tiempo importante de utilizarlo. Son pacientes que no tienen ningún problema neurológico y que por lo tanto, pues ellos pueden utilizar este dispositivo tanto como ellos quieran. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra limitante más que la movilidad. ¿Sale? Entonces, esto es uno de los más seguros. Eso es lo que utilizamos muy frecuente en los hospitales cuando llevamos a los pacientes a un estudio, se va, incluso si va al laboratorio, se va a un estudio de gabinete o simplemente va a una interconsulta, a la consulta externa con algún médico especialista, lo llevamos nosotros o lo lleva el camillero, nosotros acompañando al paciente siempre a un lado por lo que se pueda necesitar, porque lo que el paciente necesite, se deja, se regresa por él o lo dejamos ahí. Entonces es uno de los más utilizados. Son dispositivos que pueden solicitarse desde la parte externa en el hospital, en la entrada del hospital, para trasladar a un paciente al área de urgencias o a la consulta. Y pues permiten esa interacción desde la parte externa e interna del hospital. Bueno, aquí vemos las partes de la silla, desde ya vimos los reposabrazos, que son pues abatibles, se dan cuenta, no se alcanza a ver un poquito del lado izquierdo, las llantas o las ruedas traseras también, que son blandas, dice aquí antipinchazos, se dan cuenta pues son de goma, no se ponchan, ¿no? Las otras ruedas axilares, el cinturón de serie, es importante también colocarlo, sobre todo si el paciente tiene problemas cognitivos o neurológicos, pues siempre se sujeta bien al paciente si es un menor de edad, que aunque vaya la mamá o el tutor a un lado, pues es importante sujetarlo. Y los reposapiés, pues igual, ¿no? Son abatibles. Aquí podemos adaptarlo nosotros, lo podemos cerrar o abrir en el momento que el paciente se baja, los hacemos a un lado, el paciente se hace uso de la deambulación y los volvemos a colocar. Si ya no lo va a utilizar o se lo utiliza nuevamente, se sube y bajamos los reposapiés. Entonces es importante saber utilizar este dispositivo. Colocamos el seguro para que el paciente no pueda moverse o se pueda mover donde lo dejemos o donde estemos detenidos. Entonces siempre es importante colocar o quitar el seguro para mayor seguridad de los pacientes. Repito, esto es cuando el paciente se encuentra con diversas limitantes, entonces tenemos que apoyar en todo lo que se considere conveniente. Si el paciente ya lo sabe utilizar, pues bueno, sin problema. Ya él sabe quitar, poner seguros, bajar el reposapiés y demás. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, profe. Ok, bueno, gracias. El siguiente es mecánica corporal, ¿no? Entonces, me dicen ustedes que ya hicieron la práctica, ya movieron a su paciente, cuando ustedes se movieron de silla a silla, de cama a silla, de silla a cama. Entonces, para ustedes, ¿qué es la mecánica corporal? Sí, adelante. Para mí la mecánica corporal son técnicas y más que nada
formas más que nada de mover al paciente, conforme a los principios, ¿no? De la mecánica, para poder igual cuidar más que nada nuestro sistema musculoesquelético. Más que nada las posiciones, o para que podamos apoyarnos con lo que son los músculos mayores de las piernas, y igual pues pies separados, las piernas flexionadas, para poder soportar el peso del paciente. Igual siempre cuidando más que nada nuestra seguridad. Ok, muy bien. Gracias, Eloy. Ailet. Pues que es como el uso correcto del cuerpo cuando hay movimiento. Igual para trasladar a un paciente de cama a silla, de silla a cama. Gracias, Ailet. Yaxi. Pues como ya lo habían dicho, para mí la mecánica corporal es el uso correcto de todo nuestro cuerpo, de todos los movimientos que vamos a hacer, que sean controlados, coordinados, para así evitar pues algún daño, ya sea, porque hay personas que hasta cuando se paran nos podemos lesionar, entonces saber utilizarlo y pues más en enfermería al mover a los pacientes para ellos y a nosotros cuidar nuestro sistema musculoesquelético. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Yo, Adelante, Jess. bueno, ¿cómo? Sí, adelante. Ok. Como lo han dicho todas mis compañeras, ¿no? Que son, como técnicas o normas que van a ayudar a, pues, a evitar lesiones tanto para el paciente como para el personal de enfermería, y que se deben de seguir, por ejemplo, como ya lo habían mencionado, ¿no? De doblar las rodillas o al momento de tomar un objeto, como la tarea que nos había dejado, algo así decía de que mantener el punto centro abajo, y pues justo para eso, para prevenir alguna algún accidente. Ok, gracias. Tania. Muy bien. Pues sí, efectivamente, ya lo comentaron cada una de ustedes. Y no solamente aplicamos esta mecánica en el hospital, o con los pacientes, nosotros como personal de enfermería. Yo creo que todos en algún momento, en casa, en el trabajo, ¿no? Incluso en el gimnasio. ¿Qué sucede cuando ustedes levantan algo muy pesado y que lo levantaron y por inercia ni siquiera consideraron que si los pies están ligeramente flexionados, que si mi espalda está recta o está curva? ¿Y qué es lo primero que sucede cuando ustedes levantan algo y dónde les duele o qué sienten? Y, ay, no, me torcí, me dolió la espalda, me dolió el hombro. Entonces, Los lumbares. exacto, ¿no? Todo esto sucede, ¿por qué? Porque hacemos las cosas pues por inercia, ¿no? Pues se cayó algo o levanto una caja directamente desde el piso y yo me agacho, ni siquiera consideré la columna, ni flexioné mis piernas y ya me agaché completamente con la columna encurvada y levanto la caja y me lesiono. Entonces es importante que nosotros sepamos utilizar, ¿no? La mecánica corporal, porque de alguna manera con ello podemos evitar diferentes tipos de riesgos o lesiones a nuestro sistema musculoesquelético. De hecho, es uno de los factores más prominentes como riesgo laboral por las lesiones que se producen, ¿no? Entonces, tenemos pacientes, incluso las enfermeras especialistas en pediatría, ¿no? Ellas dicen, no, pues yo estudié o yo me especialicé en pediatría, porque eso de andar cargando pacientes adultos es un trabajo pesado, y más cuando te tocan un número importante de pacientes y estás solita y tú tienes que ver
repártelas como puedas, pero tú tienes que atender a tus 8 o 10 pacientes, 6 pacientes, 2 con tubo, postrados en cama, y entonces tú tienes que ver de qué manera atenderlos y darles la atención o el cuidado correspondiente. Entonces no es lo mismo mover a un prematuro, a un paciente pediátrico, que mover a un adulto, ¿no? Sin considerar los otros factores, ¿no? Si es un paciente obeso, si es un paciente muy grande, entonces ahí el esfuerzo y la carga va a ser todavía mayor. Y luego si buscamos el apoyo de un compañero, si hablamos de un camillero, pues también nunca está, no son poquitos o está ocupado. Y yo no me puedo esperar a que mi paciente pues esté ahí, ¿no? Si hubo lo acabamos de bañar y resulta que no le coloqué bien el pañal. Y entonces está todo batido el paciente, no voy a esperar a que llegue alguien y me ayude. Yo tengo que empezar a desalojar mi espacio de trabajo para poderlo mover y cambiar a mi paciente. No se recomienda hacerlo nunca solo o sola, pero si no tuviéramos a nadie en ese momento, pues nos apoyamos del familiar, y tampoco se trata de tirarnos a morir. O sea, sí es importante mi paciente y lo va a hacer, ¿no? La razón de ser de enfermería es el cuidado. Pero si yo no estoy bien, pues mis pacientes tampoco lo van a estar. Entonces es importante que ustedes también se tomen el tiempo para que ustedes puedan prepararse desde el uso de dispositivos, si necesito una almohada, si necesito cómo debo tener la cama, cuántos grados, si debe estar completamente Fowler o semi-Fowler, si necesito de otra sábana para que yo pueda movilizar al paciente. Todo lo que yo necesite lo tengo que adaptar a la situación en la que yo me encuentre. Si eso que yo necesito me va a facilitar y me va a evitar múltiples riesgos o lesiones al sistema musculoesquelético, pues lo tengo que hacer. ¿Sale? Siempre háganlo con esa precaución, ese cuidado, porque pues nadie va a preocuparse por nosotros, ¿no? Esa parte es importante que la consideren, porque si no te cuidas tú, nadie lo va a cuidar. Entonces, hay pacientes en los que sí hacemos mayor esfuerzo. Hay compañeras que están con hernias, por ejemplo, ¿no? Discales o umbilicales. ¿Por qué? Porque no se cuidaron, porque no previeron este tipo de situaciones y bueno, las llevó a alguna lesión o un riesgo de trabajo. Y es un riesgo de trabajo importante en la enfermería, ¿eh? Entonces, siempre que tenemos algún compañero hombre en el área, pues siempre nos apoyamos con ellos para poder movilizar al paciente. Si no hay de otra, pues con el familiar, ni modo, nos tendrá que apoyar. Y para eso, pues también hay que explicarle, ¿no? No es, ay, agárralo aquí o cárguelo acá. Entonces tenemos que explicarle también, de tal manera que el familiar pues no se vea afectado, pero que sí nos permita colaborar con él para llevar a cabo los cuidados o el procedimiento que estemos realizando.